aprobaron los 74 artículos que conforman la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Una ley que era reclamada y con la que se aporta a este combate contra la inseguridad que desde distintos sectores se está librando. Y ya vamos a ir a eso, pero primero la ley. Una norma importante, pero que nadie vaya a creer que con aquello se solucionan los problemas de seguridad que vive el país. No hay fórmulas mágicas, pero sí debe haber pasos en firme. Geraldine Weber, asambleísta del Partido Social Cristiano por Guayas, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Nacional, donde se estructuró precisamente esta ley de uso legítimo de la fuerza. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación y a la amable audiencia de Contacto en Directo reciban un fraterno saludo. Antes de entrar al tema de la ley de uso legítimo de la fuerza, un comentario a propósito de la reciente aprobación de prohibir a 2 personas que circulen en una motocicleta. ¿Es también un paso adicional para luchar contra la inseguridad? Bueno, es un paso adicional, todo suma en este combate contra el terrorismo. Yo creo que la delincuencia ha tomado una forma diferente, pero hay que hacer una requisa también, hay que comprobar que los documentos sean familiares, como lo dispuso la norma, y que en lugar de obstaculizar el tránsito, sea una metodología de aporte y de ayuda al combate al terrorismo que vive actualmente el Ecuador. ¿Ese combate al terrorismo sí recibe un respaldo con la aprobación de la ley de uso legítimo de la fuerza? La ley del uso legítimo de la fuerza es una ley perfectible, es una ley que fue aprobada en el Pleno con 104 votos y que fue unánime. Hubieron contras por parte de Pachacutic en el tema de las manifestaciones, las marchas pacíficas, en las que no estaban de acuerdo, pero el mismo nombre lo dice, si es pacífico no tendríamos que hablar de bombas molotov, no tendríamos que hablar de piedras, palos, ni siquiera de incendios de edificios y construcciones. Ahora, una de las cosas que yo he planteado en esta ley y que lo voy a plantear la próxima semana es que se haga una mesa interinstitucional donde los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte, la institución judicial, sean parte del apoyo que necesita el Estado para combatir el terrorismo. ¿Qué es lo que sucede actualmente? El fenómeno del crimen es híbrido. La gente está empobrecida, se ha dedicado a trabajar en el narcotráfico, el crimen organizado controla los territorios para exportar las drogas a Europa, a Estados Unidos, y el presidente se reunió efectivamente con los alcaldes, pero no mostró ningún plan. Recién en el avión aparentemente se le ocurrió el Plan Ecuador con recursos de los Estados Unidos para ser implementado en el Ecuador. Mientras que no invierta en nuestra policía, mientras no se capacite a nuestro personal, mientras no se trabaje en prevención, derogando la tabla de drogas, educando a los jóvenes, ayudando en la educación y la cultura, vamos a tener más de lo mismo. Pero para que se reúnan, dialoguen y coordinen las 3 funciones o los 3 poderes del Estado, no es necesario una reforma legal, sino solamente se necesita de voluntad política. Esta ley, la de uso legítimo de la fuerza, estuvo años en la Asamblea Nacional y recién ahora la aprueban, entonces como que cada quien tiene que ponerse su traje y cargar sus culpas. Es verdad, necesitamos hacer un encuentro de los 3 poderes del Estado porque en función de que el Ecuador viva una cultura de paz, una cultura de un seguimiento a lo que se hace, porque toda ley es perfectible, pero si no hay un seguimiento, si aparentemente el juez de la Corte libera a 18 delincuentes, ¿cómo podemos nosotros garantizar que lo que está en la ley se cumple? Tenemos que unir y hacer mesas de diálogo, encontrarnos realmente, dejar el divorcio a un lado, porque está divorciado el Ejecutivo con el Legislativo. El Judicial hace lo que no debe de hacer y vemos un aumento de la violencia y vemos cómo se fortalece el estado alterno del crimen organizado. Y esto debe detenerse. Ahora, el ministro del Interior ha señalado en relación a la aprobación de esta ley que sí es importante, pero no es suficiente, y afirmó que se tienen que hacer otras reformas para adecuar el marco normativo a la nueva realidad que se vive en el país. En el Partido Social Cristiano, ¿concuerdan ustedes con esta lectura? Nosotros concordamos en que hay que ser mano dura con la delincuencia, que no se puede negociar con el crimen organizado. ¿Qué significa, Geraldine, mano dura con la delincuencia? Que no dejen sueltos a los delincuentes. Pero eso ya no depende del gobierno central, depende de los jueces. Pero hay que tener mano dura. ¿Qué se hace? El presidente es el que está encargado de las políticas públicas. Pero el presidente no puede intervenir en la función judicial. Pero puede generar políticas públicas para la criminalidad que y ustedes podrían aprobar quizás sanciones firmes para aquellos jueces que incumplan con la ley y beneficien a los delincuentes. Yo creo que aquí lamentablemente ha habido un divorcio. Cuando no hay un trabajo mancomunado vemos lo que está pasando. Los jueces lamentablemente están cediendo a los
petitorios de los delincuentes. Como yo le decía a usted, mientras no se combata el narcoestado que está dirigiendo desde las cárceles, los territorios, están exportando a Estados Unidos y Europa las drogas, vamos a tener más de lo mismo. Hay que poner la mirada justamente para desmantelar las bandas criminales que están acechando colegios, que están acechando calles. Vemos coche bombas, vemos terrorismo, Lenin. Ya no podemos hablar de delincuencia común. Tenemos que obrar con inteligencia, tenemos que invertir en nuestra policía, en la capacitación y aliarnos con los que ya han podido y demostrado que tienen un plan estratégico. Geraldine, hablemos de la ley. Usted dice, esta ley es perfectible. ¿Qué es lo que se tiene que mejorar? Yo considero que la capacitación de los policías, aquí nosotros hemos incluido que se garanticen los derechos de los policías, que se garantice el financiamiento para que ellos puedan capacitarse, dotarse de municiones, dotarse de armas y hacerle el seguimiento, porque recuerde que ellos antes tenían un reglamento y de reglamento ahora tienen una ley orgánica que les permite no ser sancionados, que les permite a ellos tener un seguro también, un seguro de vida y les permite a ellos gozar de estos derechos. ¿Qué es lo que debe de incluirse en esta ley? Cuando se integró, acuérdense que el monopolio de la fuerza se lo entregan a la policía, a las Fuerzas Armadas en estado de excepción y a las entidades y agentes penitenciarios. Debió haberse incluido a las entidades de seguridad complementaria, entiéndase las ¿Guardias aduanas, de seguridad? Vigilancia aduanera, el cuerpo de vigilancia aduanera, que poseen la capacitación militar, que poseen ellos el riesgo, porque trabajan en las fronteras donde el narcotráfico, el contrabando se da, sin embargo se arman de valentía y no pueden ellos actuar, tienen que llamar para que venga la policía en lugares donde muchas veces no hay señal y el AMPA y el crimen aumenta. ¿A quién más? A la CTE, a la Comisión de Tránsito, porque ellos están donde se dice las papas queman, en lugares muy difíciles donde hay crimen, donde ellos interceptan a personas que llevan armamento y están armados hasta los dientes. Aquí ellos, el crimen organizado posee una tecnología, posee armamento, posee municiones y nuestra gente, nuestras personas que tienen que encargarse de la seguridad no están armados. El gobierno dice que en 3 años tendremos 30.000 nuevos policías, que son los que hacen falta ahora. En 3 años van a ser necesarios seguramente algunos miles de policías más. Mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Cuál es la propuesta? Tenemos miles de guardias de seguridad, muchos de ellos armados, pero que no pueden tampoco actuar porque la ley no se los permite. ¿Habría que integrar quizás a esta fuerza a la lucha contra la delincuencia o no es conveniente? Yo considero que todo es conveniente. Yo considero que incorporar a la CTE, incorporar a las fuerzas militares de la aduana, porque son fuerzas militares, incorporar a los guardias de seguridad e incluso que las personas que viven en indefensión puedan tener la dotación de armas, porque cuando usted tiene un arma en su casa es disuasivo, el delincuente no va a entrar a su casa. Entonces hay mucho que hacer para combatir la inseguridad que vive el Ecuador y hay que cambiar la mentalidad. No podemos estar a la defensiva cuando nos están matando, cuando nos están a diario en buses escolares, cuando enviamos a nuestros hijos a estudiar, son asesinados, son disparados, son violentados. Pero, oye, en una sociedad tan violenta como la ecuatoriana, donde si alguien cruza el paso cebra, le tiran el carro, donde a un ciclista lo cierran porque simplemente al conductor le molesta que alguien vaya en bicicleta, ¿convendría que se permita el libre porte de armas? Es que el libre porte de armas no es para cualquiera, requiere de un estudio, requiere de capacitación y requiere de exámenes psicológicos, requiere de tener el dinero para portar un arma y no es como en el oeste, salir a disparar, es para tenerla disuasivamente y defenderse, porque un delincuente no va a entrar en un hogar donde sabe que tienen un arma, va a entrar donde es fácil y la ciudadanía en este momento se siente frustrada, se siente alarmada, no hay derecho de que vivamos esta cultura de terrorismo. Hoy necesitamos con valentía tomar decisiones inteligentes como se ha hecho en El Salvador, donde se ha capturado a los delincuentes, se ha desarticulado las bandas y han habido resultados. Aquí vemos más de lo mismo. Prendemos los noticieros y vemos que 18 delincuentes salen en libertad. Vemos que los derechos humanos favorecen a los delincuentes, que los jueces lamentablemente están apelando o tienen miedo o están en el narcotráfico, pero no están abogando a favor de la ciudadanía, del ciudadano de bien. Una cultura del terrorismo, una cultura de la impunidad, ¿en este marco es necesario reformular el rol de Fuerzas Armadas? Considero que el rol de Fuerzas Armadas
más es necesario, debería tener la misma potestad que tiene la Policía Nacional, porque aquí no estamos combatiendo una guerra en la frontera con el Perú, aquí estamos combatiendo un crimen organizado y tenemos pocos agentes de seguridad, la policía no se alcanza, por eso las entidades complementarias harían un ejército, la Armada debería tener la misma potestad que la policía, deberíamos tener nuestras calles realmente con policías rondando, dando vueltas, circulando y haciendo operativos eficientes, no solamente operativos en la vía San Borondón, sino operativos en Trinitaria, en el Guasmo, en el suburbio, donde se necesita la acción de todas las entidades de seguridad. A propósito de la ley de uso legítimo de la fuerza, algunos legisladores se opusieron a este proyecto, señalando que se allana el camino para la represión policial en las manifestaciones. Pero también existe algún temor a que en intervenciones policiales legítimas se pudieran generar excesos, como se denuncia ha ocurrido ya en algunas otras ocasiones. ¿Cómo moderamos aquello? Mire, yo le comento algo. Nosotros nos manifestamos el día sábado 4 de junio pacíficamente. Nadie llevó armas, nadie llevó bombas molotov, nadie llevó palos ni ningún tipo de instrumentos que puedan agredir a alguien más. Estaba la policía, nos sentíamos seguros. Esto es una marcha pacífica. El problema es cuando ya no es pacífica y vemos que van con la intención de manifestarse para destruir edificios, para incendiar o tener apresados a los policías. Y nuestra marcha, que fue el furor ecuatoriano en Guayaquil, clamaba por seguridad, por acciones contundentes, que tengan resultados, que se evidencien en las calles, que ya no nos sigan amedrantando, sino que se apresen a estos delincuentes de forma eficiente y eficaz. Apresarlos para que después los jueces los dejen libres. Es que ese es el problema. Nosotros tenemos jueces que deben de ser fiscalizados, jueces que están obrando de forma incorrecta cuando hay que salvaguardar el bienestar del ciudadano bueno, el que está trabajando. Mire, yo comprendo que hay mucha necesidad, que el Ecuador está empobrecido y que mucha gente se ha dedicado al narcotráfico, que mucha gente tiene miedo a ser asesinado, pero nosotros tenemos que ser valientes. Guayaquil especialmente están hechos los guayaquileños en madera de guerrero. Nosotros tenemos que combatir con firmeza y no puede ser blandengue, porque el día de mañana, cuando se negocia con el crimen organizado, le pasa una factura. Y las facturas las vemos actualmente, cárceles llenas de jóvenes que entraron en el negocio, porque entran los más tontos, no entran las cabecillas, entra el que entró como parte del reclutamiento del negocio del narcotráfico y se quedó allí, entra el que no ha pagado los alimentos de la esposa, de los hijos, y resulta que aprenden un nuevo oficio que es el sicariato, aprenden a matar, aprenden a delinquir, y esto realmente es alarmante. Usted hablaba de fiscalizar a los jueces y se supone que de eso se debe encargar el Consejo de la Judicatura. Alguien no está haciendo su trabajo. Yo creo que sí, alguien no está haciendo su trabajo y realmente yo empezaría por el presidente de la República. Él es el encargado, como lo establece el artículo 3, de garantizar políticas públicas de seguridad, una cultura de paz, y ha pasado viajando, escapando de la situación en lugar de enfrentar la situación que vive el Ecuador. Es una situación de carácter urgente. Si no hay seguridad, no habrá empresas que quieran invertir en el Ecuador, no habrá generación de empleo, la educación será mínima porque la gente no querrá mandar a sus hijos a estudiar, la gente tendrá miedo de que le pase a algún hijo en el bus, en la escuela, los microtraficantes afuera. Entonces este es un llamado al presidente que actúe, que ya no siga reuniéndose en Colombia, en China, que venga aquí al Ecuador a resolver el problema y la crisis de inseguridad, para lo cual ha sido contratado por el pueblo ecuatoriano. Geraldine Weber, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Seguridad. Gracias por acompañarnos hoy, Geraldine. Muchas gracias, Leo. Buenos días.